Descentralización y corrupción en Colombia. Seminario de propuestas de política pública para la lucha contra la corrupción, dada por la Federación Nacional de Desarrollo. El proceso de descentralización que ha vivido Colombia a partir de 1986 con la adopción de la elección popular de alcaldes ha tenido como justificación de una parte la más racional y eficiente prestación de servicios a cargo del Estado y de otra una razón de orden meramente político de más democracia, más gobernabilidad, apertura de nuevos espacios para la participación, ampliación del sistema de partidos, entre otros. El artículo que a continuación se dará a conocer establece un seminario que se encargue de plantear los diferentes tópicos y que, reuniendo una parte conceptual con la práctica, desarrolle propuestas sobre la relación entre la descentralización, la cultura política y el futuro del país. En el caso colombiano, a partir de comienzos de la década de 1990, los ingresos de las entidades territoriales, tanto municipales como departamentales, aumentaron en precios constantes. A nivel departamental, los ingresos pasaron de ser 4,7 billones de pesos en 1991 a 27,7 billones de pesos en 2015, lo que equivale aproximadamente a duplicar su participación en el Producto Interno Bruto. Pasó del 1,7% al 3,2%. A nivel municipal, los ingresos pasaron de ser de 6,1 billones de pesos a 62 billones de pesos en 2015. Esto equivale a pesar del 2,2 al 7,3 como porcentaje del Producto Interno Bruto en este periodo, 3 veces mayor, como se refleja en el siguiente porcentaje. El documento recoge los artículos presentados por Víctor Saavedra y Fabián Conde en el Seminario de Descentralización y Corrupción en Colombia, realizado en abril de 2018, donde los autores abordan el tema desde distintos ángulos. Cada autor hace énfasis en el problema organizacional de la corrupción, es decir, las debilidades de las instituciones para hacer frente a la corrupción, así como se aborda el tema desde la perspectiva del clientelismo y los posibles efectos de un nuevo sistema político basado en mayores espacios de participación política sobre la corrupción en nuestro país. Por último, los autores nos ilustran de manera gráfica y representativa con casos de estudio para la gestión concertada sobre ejes temáticos a partir de la descentralización fiscal en Colombia como en primer factor de riesgo de los diferentes departamentos del país, sobre el aumento de la disponibilidad de recursos y en particular de recursos de intervención, así como en la autonomía de las entidades territoriales. El documento presenta ilustraciones sobre el primer eje en la cual la descentralización fiscal en Colombia llegó con la misión Birsweiner en 1981. Esta misión concluyó que en las entidades territoriales, tanto municipales como departamentales, existía una pereza fiscal y que el gasto estaba mal estructurado. Atendiendo las recomendaciones de la misión, se promulgó en Colombia la Ley 14 de 1983 buscando fortalecer el recaudo de los recursos. A nivel América Latina, Colombia es el cuarto país con mayor gasto de las entidades subnacionales financiado con transferencias del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto, solo por debajo de Brasil, Argentina y México. Como se puede establecer en la gráfica 1 de la presentación, los ingresos y gastos totales del gobierno central y de las entidades territoriales generan el mismo comportamiento y se observa en los gastos totales de las entidades territoriales. Por lo anterior, esto quiere decir que para dimensionar la gráfica de la descentralización fiscal se puede observar que los ingresos de las entidades territoriales han aumentado principalmente por las transferencias del gobierno central. Además, desde 2012 las regalías han aumentado su participación en el total de los ingresos de las entidades territoriales, esto acompañado de una caída en la participación de los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, en los ingresos totales desde 1990 hasta inicios de la década del 2000. Año a partir en el cual se mantuvieron en aproximadamente 30-35% del total de los ingresos para los departamentos y 35-40% para los municipios.
En lo que respecta a los gastos entre 1990 y 2015, se observa en la gráfica una caída del gasto en funcionamiento como porcentaje del total. Pasó del 57% al 13% a nivel departamental y de un 55% al 13% en los municipios. Además, hubo un aumento de los gastos de capital entre 1990 y 2015 del 43% a 86% del gasto total en los departamentos y de un 38% a 87% en los municipios. Continuando con la presente exposición, en el segundo eje temático encontraremos la correlación entre pobreza, riesgo de corrupción y desempeño institucional. En esta sección se caracteriza de la forma heterogénea de cómo se ha desarrollado la descentralización en Colombia, teniendo en cuenta en una primera parte indicadores del desempeño institucional, quiere decir desempeño integral, desempeño fiscal y desempeño en gestión de regalías, y por último una segunda parte en riesgo de corrupción. Por lo tanto, hace referencia a índice de transparencia e índice de gobierno abierto y pobreza sobre el índice de necesidades básicas. Dentro del siguiente parágrafo se realiza un análisis de indicadores y se observa que en Colombia los departamentos con mayor riesgo de corrupción son también los más pobres y los que tienen mayor desempeño o peor desempeño institucional. Las fuentes de corrupción y su tratamiento no pueden ser ajenos a los cambios en el entorno sociopolítico de los años 90. Cabe destacar que los cambios con mayor incidencia han tenido sobre el fenómeno de la corrupción y se desprenden de una nueva interacción público-privada, esta interacción que es casi limitada en sus contenidos y sus formas. Continuando con el proceso de exposición, en la gráfica 2 vamos a encontrar la dispersión de riesgo de corrupción versus el desempeño institucional. Como podemos observar, la correlación entre pobreza, riesgo de corrupción y desempeño institucional, en la cual se caracteriza la forma heterogénea de cómo se ha desarrollado la descentralización en Colombia, teniendo en cuenta, primero, indicadores del desempeño institucional, desempeño integral, desempeño fiscal y desempeño en la gestión, como segundo, riesgo de corrupción e índice de transparencia e índice de gobierno y pobreza de las bases necesidades básicas del índice de necesidades. Se informa que en esta sección también se puede categorizar la información a nivel de entidades territoriales o en grupos comparables. Esta categorización de tipologías de las entidades territoriales tiene con el fin de identificar el riesgo de las entidades nacionales. De esta manera, según la tabla 1 de clasificación de las entidades territoriales, se puede observar que esta viene caracterizada por tres grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, las cuales pertenecen a entidades territoriales con las mejores condiciones de desempeño institucional y un menor riesgo de corrupción, mientras que el grupo 3 son aquellas con peores condiciones en las dos dimensiones. Se evidencia que igualmente en la anterior gráfica que la eficiencia está relacionada con las tipologías sugeridas de desempeño institucional y riesgo de corrupción. En particular, la eficiencia es mayor para entidades territoriales del grupo 1, seguido del grupo 2 y del grupo 3. Al analizar el detalle se evidencia la correlación positiva y estadísticamente significativa al 1% de la eficiencia técnica en educación y las variables de desempeño institucional, teniendo una correlación del 0.56 en el índice de desempeño integral y de 0.46 con el índice de desempeño fiscal, finalmente un 0.36 con el índice de proyectos del sistema de gestión de regalías de 2015. El riesgo de corrupción y las regalías en Colombia tienen una dificultad en la consecución de los propósitos de la creación desde su creación para mejorar la equidad de la distribución de las regalías en las entidades productoras y no productoras. Este elemento y herramienta ha incentivado la formulación de proyectos con impacto en la población más pobre, así como de fomentar la equidad social y el desarrollo general en la región. Para concluir, con la gráfica 18 podemos observar las sanciones fiscales que por parte de la Contraloría General de la República y por las Contralorías departamentales
Podemos tener en cuenta que en el marco de una organización estatal con entidades fiscalmente descentralizadas, resulta fundamental que el gobierno cuente con mecanismos de monitoreo, seguimiento e intervención a los recursos que son transferidos a las entidades. Esto es debido a la inadecuada utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones y la ineficiencia en su uso. Debilidades que en el control nacional y regional de estos recursos hay incumplimiento de las metas de cobertura y baja calidad de la prestación de los servicios con cargo a los recursos asignados, y una baja desarticulación entre los planes sectoriales y una supuesta operación a nivel territorial. Finalmente, en lo que respecta a los recursos del Sistema General de Participación, este mecanismo de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones tiene como dirección general el apoyo fiscal desde el 2013 a una estrategia de monitoreo, de seguimiento y control, y surge con el Congreso de la República, que ordenó al Gobierno Nacional definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones y así asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura.